Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Voy a pasar asistencia. No voy a pasarles a todos. Voy a pasar de manera aleatoria. Yossi Chávez. Presente, doctor, presente. Gabriela Cunya Doctor, sí, Correa. buenas tardes, presente. Cristal Vera. Presente, doctor. Buenas tardes. Diego Barrientos. Jenny Arcos. Presente, doctor. Renzo Mendoza. Presente, doctor. María Ramírez. Presente, doctor. Okay. Bien. A ver, vamos a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Sí, ya. Okay. Bien. El día de hoy vamos a tocar dos temas. ¿Ya? Uno relacionado a la psicopatología del sueño y lo que son las tendencias instintivas. Los objetivos de la clase de hoy día es identificar los signos y síntomas relacionados a los trastornos del sueño. Por favor, si hay algún problema en el audio, me avisan. ¿Ah? ¿Ya? Otro de los objetivos es describir los signos y síntomas relacionados a los trastornos del sueño, clasificar de acuerdo a la tipología del desorden del sueño en el paciente y brindar las herramientas para la exploración psicopatológica. Este es el temario. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de generalidades con respecto a características del sueño. ¿Ya? ¿Cuáles son los desórdenes cuantitativos del sueño? ¿Cuáles son los desórdenes cualitativos del sueño? Y las formas como las vamos a explorar. Inicio presentando este caso clínico, ¿no? Una niña de 6 años, cuya madre la lleva a la consulta y refiere que a mitad de las noches, mientras duerme, la niña comienza a gritar, se desespera y llora, ¿no? Sin poderla calmar. A la niña la ven que está con los ojos abiertos, como que si estuviera despierta, y no se calma con nada, ¿no? Por más que la quieren tranquilizar, le hablan, pero la niña sigue gritando y llorando. Al cabo de unos minutos, aproximadamente unos 10 minutos, la niña vuelve a quedarse dormida y al día siguiente, cuando le preguntan qué pasó, qué le asustó, pues
la niña manifiesta que no recuerda nada de lo sucedido. Bien, entonces quiero que retengan este caso clínico para que ustedes se vayan percatando, ¿no? Conforme vamos desarrollando la clase, de qué es lo que se trata. Bien, ¿qué es el sueño? Ustedes van a tener conceptos diversos. Aquí les traigo uno, que es un periodo de descanso que se alterna con la vigilia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una etapa importante, ¿no?, de nuestra vida diaria. Es la combinación entre la disminución de la percepción de estímulos aferentes, ¿no?, todo lo que recibimos del exterior al cerebro, y la activación de ciertas áreas cerebrales que van a inducir al sueño. Saber que el acto de dormir tiene un ciclo de presentación, ¿no?, que le llamamos el sueño no REM, que es en inglés Rest Eye Movies, o no more, ¿ya? No movimientos oculares rápidos, ¿ya? Y este se divide pues en 4 fases, ¿no? El sueño no REM, que es este sí en números, fase 1, 2, 3 y 4, en el cual la fase 1 y la fase 2 se caracteriza por un sueño ligero, ¿no? Es la parte superficial, en el cual la persona fácilmente puede otra vez despertarse, ¿ya? Y la 3 y la 4 del sueño no REM, ¿ya?, que ya se refiere a un sueño más profundo, ¿ya? Aquí sí es mucho más difícil, ¿no?, que la persona se despierte, ¿no? O para despertarlo se necesita de estímulos más intensos, más fuertes. La otra fase es la denominada REM, el sueño REM, ¿no?, que sería la fase 5, ¿no? La fase 5 de todo esto, ¿ya? Aquí es un sueño en el cual se caracteriza por un movimiento rápido de los ojos. Hay ciertas manifestaciones físicas, como un aumento de la presión arterial, ¿ya?, un aumento de la respiración, ¿no?, sudoración, erecciones en los varones, ¿no? Hay erección. Estos ciclos, ¿no?, se van repitiendo una y otra vez. Una vez que se ha llegado a la etapa REM, se regresa al no REM, pero ya no a la fase 1, que sería despertarse, ¿ya?, sino a partir de la fase 2. Y se reinicia otra vez el ciclo. Entonces se ha calculado que la duración de cada ciclo, ¿no?, de todo esto, más o menos es de 90 minutos. Y en el adulto, ¿ya?, durante un sueño de 8 horas se presenta entre 4 a 6 ciclos, ¿no?, durante toda la noche. Entonces, esto es un panorama general, ¿no?, de cómo es el ciclo del sueño. Tomar en cuenta que el sueño reparador es uno de los bienes corporales más apreciados, ¿ya? ¿Quién no aprecia, ¿no?, el tener un buen sueño, un buen dormir? Y que con esto se sume, pues, si es reparador, pues que al otro día vamos a estar dispuestos o disponibles, ¿no?, para hacer todas nuestras actividades, ¿no? Y también creo que todos conocemos que cuando no se consigue este sueño reparador, ¿no?, comenzamos a presentar algún tipo de malestar, ¿no? Ustedes también han podido eh, experienciar, ¿no? Por ejemplo, cuando se amanecen estudiando,
al otro día se sienten pues como cansados, ¿no? Aletargados, con malestar. Cuando entramos ya a lo que es la parte psicopatológica y el paciente comienza, un paciente con algún trastorno mental comienza a manifestar y a expresar que tiene problemas con el sueño, este puede ser un indicador, ¿no? Que algo malo, ¿ya? O algo que no está bien está ocurriendo, ¿no? En el paciente, ¿ya? Y es un indicador que nos puede decir que se está empezando algún tipo de trastorno mental, o si ya es un paciente con algún trastorno crónico, el que comienza a presentar insomnio, nos puede indicar que se puede estar reagudizando, ¿no? Su patología. Tener en cuenta que el sueño normal varía en lo que respecta a su duración, a la manera como se desarrolla y a su relación con el estado mental en la vigilia. Entonces, por lo regular, conforme vamos avanzando en edad, ¿ya? Esta disminuye, la duración disminuye. Ustedes pueden observar, ¿no? O han podido darse cuenta cuando ustedes eran unos niños, unas niñas, pues dormían más, ¿sí? Tal vez mamá, papá les decía, ¿por qué duermen tanto? O tanto sueño tienen. Es la clásica que a veces se escucha, o que muchas veces se escucha, ¿no? Y es que es así, ¿no? En la niñez, en la adolescencia, a comparación de la persona adulta, pues el sueño dura más. Ahora, en el recién nacido, este sueño es por periodos múltiples, ¿no? Que también es lo característico, en que ya sea pues porque tiene hambre, ¿no? El pequeño, o porque, bueno, pues ya se siente mojado, que le cambien el pañal, pues comienza pues a llorar, ¿no? Entonces, el sueño característico es por periodos múltiples, ¿no? Que despierta pues a la mamá, al papá para que sea atendido el pequeño o la pequeña, ¿no? Incluso los papás un poco que se fastidian, ¿no? Que este niño no nos deja descansar. Pero es que es así, ¿no? La duración en el recién nacido más bien es fraccionado, ¿no? Ya con el progreso de la edad, como les decía, ya en la adultez se vuelve monofásico o difásico, ¿no? Es decir, que de corrido, ¿no? Una sola vez, ¿no? La persona duerme, o a mitad de la noche, ¿no? Se despierta por algún momento y vuelve a quedarse dormido, ¿no? Esa es la característica normal del sueño. Lo importante es que la persona lo siga sintiendo como un sueño reparador. ¿Cuáles son los desórdenes cuantitativos del sueño? O sea, en cuanto a cantidad, duración, ¿no? Del sueño. Tenemos el insomnio o agripnia, que es la disminución de la duración del sueño. Este puede darse, ¿no? Por algunas condiciones, por ejemplo, de disposición constitucional. Entonces, se ve que en personas obesas, ¿no? Hay una disminución del sueño, ¿ya? En pacientes que pueden tener lesiones cerebrales, sobre todo en la región mesoencefálica, que puede ser producto de una encefalitis, ¿ya? En problemas de alcoholismo, ¿no? Por toxicidad con el alcohol, ¿ya? La persona puede empezar a presentar insomnio, ¿no? A no poder dormir, muy aparte del deseo que puede tener el paciente por consumir alcohol, pero también puede producirse por efectos tóxicos. En la psicosis, ¿no? Ya sea en el trastorno bipolar, en la esquizofrenia o en algunos cuadros de demencia, ¿no? Es característico que la persona tenga insomnio, ¿no? Como les decía, muchas veces,
como por ejemplo en la esquizofrenia, el paciente que está compensado con su tratamiento, el hecho de que comience a manifestar en una consulta que está teniendo problemas para dormir, después de que ha estado durmiendo bien, puede ser un indicador de que hay o se está presentando una reagudización de sus síntomas. Pero también pueden darse por problemas extracerebrales, ¿no? O sea, por infecciones, el hipertiroidismo, ¿no? ¿No? Problemas endocrinológicos, enfermedad de Addison, por la ingesta de algunas sustancias, muy conocido, pues el café, que es un psicoestimulante, ¿no? Tomarlo de noche para muchas personas, ¿no? Les produce insomnio, ¿no? O cuando alguna persona quiere hacer alguna actividad en la noche, pues debido a este efecto, pues toman café, ¿no? Eso se ve con bastante frecuencia, ¿no? La coca también produce, ¿no?, una disminución del sueño, ¿ya? Y algunas situaciones endógenas, pacientes que están habituados a la morfina, tal vez como tratamiento para el dolor, si esta se corta de manera abrupta, ¿no? Puede producir pues, problemas para el sueño, ¿no? Y en algunos desórdenes neuróticos también, ¿no? Me refiero a problemas de ansiedad. Cuando ustedes exploran a un paciente hay que considerar también la mengua de la duración del sueño, es decir, en qué momento hay dificultad para dormir. Si hay la dificultad para conciliar el sueño, ¿ya? O si este sueño es entrecortado, es decir, que sí puede conciliar de manera adecuada el sueño, pero comienza a despertarse, ¿no? A las 3 horas, a las 4 horas. Y después otras 3 horas, otra vez se despierta. Ese sería el sueño entrecortado. O más bien, sí consigue el sueño, pero se despierta más temprano de lo habitual, ¿no? Si la persona antes se queda dormida a las 10 de la noche y se despertaba a las 6, 7 de la mañana, pero de repente igual se sigue quedando dormido, ¿no?, a las 10 de la noche, pero ya comienza a despertarse a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana y de ahí ya no puede dormir. Eso sería el despertar temprano. Entonces son 3 formas que es útil que ustedes averigüen, ¿no?, cómo es ese problema en la duración del sueño, porque les puede llevar a ir aclarando el posible diagnóstico que puede tener el solicitante. Entonces se ha visto que los cuadros de ansiedad se relacionan con dificultad para iniciar el sueño, o sea, tienen problema para conciliarlo. Y eso ustedes lo pueden verificar en sí mismos, ¿no?, cuando han tenido un problema, ¿ya?, que no encuentran la manera de solucionarlo, ¿ya? Entonces están ansiosos y les va a ser difícil conciliar el sueño. Y en cambio, en los cuadros de depresión, ¿ya?, más que dificultad para conciliar el sueño, se presenta el despertar precoz, ¿no? En la depresión mayor es bastante característico esto, ¿no?, que el paciente les manifieste: doctor, yo me despierto en la madrugada, ¿no?, más temprano que de costumbre y de ahí ya no puedo dormir. Esto está muy relacionado con los cuadros de depresión. El otro extremo, ¿no?, está la hipersomnia o letargia. Aquí es el aumento del tiempo diario de sueño que puede presentarse de modo continuo o en forma de crisis. Aquí donde vemos hipersomnia, ¿no?, en la enfermedad del sueño, en encefalitis, ¿no?, de variedad de etiología. Entonces, como pueden ver, la encefalitis puede producir dos condiciones, ¿no? O puede producir insomnio o puede producir hipersomnia. En
los cuadros hemorrágicos, ¿no? En la hemorragia cerebral también. Es un síntoma bastante característico que el paciente esté con tendencia, ¿no?, al sueño. En las intoxicaciones con narcóticos o con alcohol, infecciones, también puede producir hipersomnia. En afecciones endocrinológicas, ya sea a nivel de hipófisis o tiroidea, ¿no? En el hipotiroidismo se puede acompañar de hipersomnia. Y en los cuadros conversivos, ¿ya? En la histeria, antes llamadas histerias, ¿no? Cuadros conversivos, disociativos, también se puede apreciar esta hipersomnia. Así como hay desórdenes cuantitativos del sueño, también hay desórdenes cualitativos del sueño. Y entre estos problemas cualitativos, o también llamadas parasomnias, ¿no?, tenemos el sonambulismo. Aquí consiste en una disociación del sueño. La característica es que la persona, el sujeto, sin llegar a despertar, despliega una actividad motriz. Comienza, como en el dibujito de acá, ¿no?, comienza a caminar, ¿no?, por toda la casa. Esta actividad motriz puede acompañarse de expresiones verbales, que es lo que llamamos somniloquio, es decir, que la persona habla dormida, ¿ya? Ahora, tomar en cuenta que el somniloquio o somniloquia puede presentarse sin actividad motriz, o sea, sin que esté caminando la persona. Lo curioso en la persona sonámbulo es que el sujeto se adapta a las condiciones reales del ambiente inmediato, o sea, no se tropieza, ¿no? Puede haber una silla, una mesa, ¿no? La persona camina como si estuviera despierta, ¿no? Eso es lo curioso. Y al despertar, nada recuerda de lo ocurrido, ¿no? Esto, pues, aparece en la fase 4 del sueño no REM, ¿no? En ese sueño profundo que hay. Ahí es donde se ha visto que se manifiesta el sonambulismo. La cataplexia del despertar, ¿no? Esta es una disociación contraria a la del sonambulismo. Y aquí la característica es que la persona va a tener una falta de dominio de la motilidad voluntaria, ¿no? En plena vigilia, ya cuando está despierto el sujeto, ¿no?, pierde el tono muscular, ¿ya? Y puede caerse, ¿no?, golpearse. Esa es la cataplexia del despertar. Se sigue viendo mis láminas, ¿sí? Sí, doctor. Sí, entonces. Ok, gracias. Ya. La narcolepsia, ¿no?, esto también llamado crisis del sueño. ¿No? Crisis del sueño. Estas crisis comienzan y terminan de manera súbita, ¿no? O sea, la persona puede estar almorzando y de repente, de manera súbita, eh, se queda dormido, ¿no? Y también despierta, ¿no?, de manera súbita. ¿Ya? No se han encontrado causas aparentes, ¿no?, de la narcolepsia. Lo que sí se ha podido determinar que pueden ser provocadas por emociones, ¿no?, situaciones emocionales, ¿ya?, sobre todo relacionado, pues, a la ansiedad. La narcolepsia puede acompañarse de cataplexia, ¿no?, la relajación muscular, ¿no?, se queda dormido y cae. No sé si ustedes vieron esa película cómica, ¿no? Y era una exageración de la narcolepsia, una película que se llamaba Gigoló por accidente, ¿no? Que el protagonista, pues, invita a salir a una chica que sufría narcolepsia, ¿no? Entonces están comiendo, pues, y de repente ella se queda dormida y ¡plá!, su cara cae, pues,
en el plato de comida, ¿no? Esa es la cataplexia, ¿no? La pérdida del tono muscular. Y lo que hizo pues el acompañante pues para que no ocurriera esto era amarrarle el cabello a la silla. Entonces cada vez que ella tenía esta cataplexia, ya no caía su cara pues en el plato de comida, ¿no? Es una sátira, ¿no? Pero sí, más bien grafica pues, ¿no? Cómo puede presentarse esta crisis del sueño, ¿no? Pero también en lugar de cataplesia puede haber catalepsia, ¿no? Es una inmovilidad rígida, es decir, que la persona está dormida, pero está en una misma posición, ¿no? Sin llegar a caerse. Tomar en cuenta que la persona no pierde la conciencia de la realidad, o sea, se puede dar cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Solamente que está dormido, no se da cuenta. Y esto porque después puede expresar, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? Durante este episodio. Estas crisis se presentan en las fases del sueño REM. El pavor nocturno, ¿no? Este es el cuadro clínico que les presenté al inicio, ¿no? Pues les pongo la foto para que se lo asocien, ¿ya? Por lo regular se presenta en los niños en forma de un súbito espanto, con la expresión mímica correspondiente, ¿no? Y está con los ojos abiertos, grita, ¿no? Hay disnea. A veces el niño, la niña se conduce como alucinado, o sea, se puede levantar de la cama, ¿no? Comienza a caminar. Desconoce la situación, incluso, como decía, puede salir de la cama, ¿no? Comienza a caminar. Pasada la crisis, que dura por unos minutos, unos 5 o 10 minutos, ¿ya? Casi siempre, sin llegar a despertar, el pequeño o la pequeña reanuda el sueño, ¿no? Tranquila. Y a la mañana siguiente no recuerda lo que ha pasado, o puede tener solamente vagas reminiscencias, ¿eh? El pavor nocturno también se presenta, ¿no? Entre la fase 3 y 4 del sueño no REM, en ese sueño profundo. Por eso es que no recuerdan, ¿no? Lo sucedido. Otra alteración cualitativa son las pesadillas. La sensación confusa y terrorífica de aprensión, puede haber parálisis, ¿no? El paciente tiene esa sensación, ¿no? De que no puede moverse, ¿ya? Y puede quedar con mucha ansiedad. Las pesadillas van a tener importancia psicopatológica cuando son muy intensas, ¿no? Y son frecuentes. Una persona porque comienza a manifestar, doctor, de los 7 días de la semana, pues 5 días tengo pesadillas. Entonces, ya es preocupante, ¿no? Pero si es, pues, una vez que le digo, pues, cada 2 meses, cada 6 meses, no hay que tomarlo como una situación psicopatológica, ¿eh? Las pesadillas ocurren en la fase del sueño REM. Bueno, en estos 2 años, ¿no? Que hemos estado pues inmersos en esta pandemia ante un virus, pues que al inicio no sabíamos nada al respecto, ¿ya? Y cómo se iba a comportar, pero sí lo que se ha podido observar, ¿ya? En los pacientes post-COVID, es que pueden presentar cuadros de insomnio y este puede durar por lo menos hasta más de 12 semanas, ¿no? En el cual la persona manifiesta, ¿no? Que hay problemas para poder conciliar el sueño, sobre todo, ¿ya? Se ha atribuido que puede ser el resultado de un proceso inflamatorio a nivel cerebral, ¿no?
Pero lo cierto es que el insomnio es uno de los síntomas post-COVID bastante frecuentes, ¿ah? De las personas que han padecido esta enfermedad. ¿Cómo exploramos el sueño? ¿Ya? Aquí el interrogatorio es fundamental. Hacer preguntas, si tiene dificultad para conseguir el sueño, ¿no? Para dormirse. ¿Ya? O más bien si se despierta de manera prematura. Fíjense con estas dos preguntas, ustedes ya lo pueden estar relacionando a que si la persona puede estar presentando un cuadro de ansiedad o de depresión. Si estas dificultades se acompañan a que el sueño no es reparador. ¿Ya? Es decir, si no sienten que han descansado. Si hay somnolencia durante el día, ¿ya? Y por lo tanto hay esa necesidad imperiosa de hacer siesta durante el día, ¿no? Le dicen, doctora, no duermo en la noche, me despierto en la madrugada, no puedo conciliar el sueño y al otro día, pues como siento que no he descansado, pues necesito hacer una siesta, ¿no? Y cómo esta somnolencia puede estar afectando el rendimiento en las tareas habituales, ¿no? En el trabajo, o si es ama de casa, ¿no? En su casa, cómo es que está afectando, ¿no? la falta de sueño. Siempre preguntar la hora habitual en que se acuesta, ¿no? Si ha habido un cambio en esta en los últimos días o semanas, ¿ya? O a lo mejor por una condición laboral, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen trabajos nocturnos, ¿no? Por ejemplo, las enfermeras, ¿no? Que cada ciertos días tiene que trabajar de noche, un médico también, ¿no? En sus guardias. Peor, un vigilante, ¿no? Que solamente tiene turnos de noche, o sea que todas las noches tiene que mantenerse despierto, ¿no? ¿Ya? Y en el día pues tiene que descansar. Preguntar si se despierta a intervalos frecuentes durante la noche también. Horas en que está en cama, haciendo otras actividades, ¿no? Excepto, ¿no? Aquí hay que exceptuar las horas para tener sexo, ¿ya? Pero, ¿qué otras actividades las realiza en la cama? A lo mejor pues está viendo televisión en la cama, o come en la cama. Entonces, la cama va perdiendo, ¿no? el estímulo para que la persona descanse. Que ya se están utilizando para otras actividades no relacionadas al dormir. Eso también hay que tener bastante cuidado y que nos va a servir al momento de la prescripción, ¿no? Lo que llamamos la higiene del sueño. La irritabilidad durante el día, ¿no? Si presenta por no dormir, si hay fatiga física, ¿no? Si hay un problema en la eficiencia de sus actividades, ya sea laborales o de estudio, ¿ya? Si esto también está afectando su capacidad de concentrarse, ¿ya? A consecuencia pues del insomnio. Entonces fíjense todo lo que es útil preguntar, ¿ya? En una persona que tiene insomnio, ¿no? O problemas para dormir, ¿no? Ya sean de tipo cuantitativo o cualitativo. Entonces, como conclusiones en lo que respecta a la psicopatología del sueño, ¿no? O sea, tener en cuenta que el insomnio puede ser una queja o un síntoma, pero casi nunca un diagnóstico definitivo. Entonces, es raro, ¿no? que
tener como un diagnóstico insomnio, ¿no? El trastorno del sueño, ¿no? Como si fuera el diagnóstico definitivo. Por lo regular, es un síntoma acompañado, ¿no? Que está acompañando otros síntomas en un determinado trastorno, ¿no? Puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser un trastorno bipolar, esquizofrenia, en fin. Aquí, algo que no he mencionado, no está en las láminas, pero que es útil que lo tengan presente, por ejemplo, en el paciente con trastorno bipolar, ¿no? En la fase maníaca, no va a dormir en las noches, ¿no? Como está eufórico, acelerado, ¿no? Entonces no va a tener la necesidad de dormir en las noches. Entonces, en estos casos se define así, ¿ya? Es una persona que tiene poca necesidad de dormir. No se coloca insomnio, porque el insomnio está relacionado con el malestar de no poder dormir y las consecuencias que lleva esto al día siguiente, ¿no? Que el paciente se siente fatigado, que no puede realizar de manera eficaz sus actividades. En cambio, cuando el paciente tiene disminuida la necesidad de dormir a consecuencia de un episodio maníaco, el trastorno bipolar, el paciente le va a manifestar que no, se ha podido pasar de largo toda la noche haciendo alguna actividad o solamente han necesitado 2 horas o 3 horas durante la noche. Y al día siguiente está como si nada, ¿no? Sigue pues con toda esa energía de seguir haciendo más actividades, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Y por eso es que en la fase maníaca, ¿no? Como parte del síntoma, es la disminución de la necesidad de dormir y no insomnio, ¿ya? Tener en cuenta eso. El diagnóstico cada vez mayor y la racionalización terapéutica tienden a evitar la iatrogenia innecesaria, ¿ya? Muy frecuente en los trastornos del sueño, ¿no? O sea, es decir, hay que tener en cuenta que si solamente nos quedamos, ¿no? Como síntoma el problema del sueño, podemos provocar en el paciente al recetar pues, un hipnótico, ¿ya? O un ansiolítico que lo puede llevar a dormir, pero como no estamos determinando el fondo, ¿no? El trastorno de fondo, y no le estamos dando el tratamiento para ese trastorno de fondo, entonces podemos llevar a una iatrogenia, ¿no? Innecesaria al paciente, o sea, darle pues medicamentos que a lo mejor no necesita o no es lo suficiente para mejorar el cuadro clínico del paciente. Entonces, tal vez podamos conseguir que el paciente descanse, ¿no? Duerma mejor, pero como no estamos tratando el problema de fondo, ¿no? Le podemos llevar a una habituación, ¿no? De estos medicamentos. Entonces, es un riesgo, ¿no? Bueno, en lugar de brindarle un beneficio al paciente, más bien le estamos sumando un malestar más. Salvo el insomnio idiopático y en la alteración de la percepción del sueño, el insomnio es siempre secundario a otro trastorno, que puede ser médico, ¿no? Un problema del ritmo circadiano, conductual o ambiental. Eso está en relación a la primera conclusión, ¿no? Ya, puede haber insomnio idiopático en las personas, pero no es lo habitual ante un problema de insomnio, ¿no? Por lo regular, hay que detectar, ¿ya? Qué patología puede estar produciendo este problema. Las parasomnias se consideran alteraciones fisiológicas, ya que ocurren con frecuencia entre las personas sanas, ¿sí? Pues, ¿no? Las pesadillas, por ejemplo.
hasta el mismo sonambulismo, ¿no? A veces son episodios que pueden ocurrir una o dos veces durante toda su vida. Aquí lo que hay que estar atentos es que si son frecuentes, ¿no? Y si es así, estas sí pueden producir un deterioro en la calidad de vida del sujeto. El otro tema, ¿no?, para la presentación de hoy día es la psicopatología de las funciones instintivas. ¿Ya? Y aquí vamos a enfocarnos a tres aspectos, ¿no? Las funciones instintivas, que es el instinto de conservación, o sea, las alteraciones a este nivel, ¿ya? Las alteraciones del instinto del hambre y las alteraciones de la función de excreción. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones del instinto de conservación, ¿ya? Nos estamos refiriendo a la autoagresión, al suicidio. Y hay que tomar en cuenta que el suicidio puede ser la primera causa de mortalidad en psiquiatría, ¿no? Fuera cual sea el trastorno en el cual está llevando como consecuencia este acto, ¿ya? Porque puede ser un paciente con depresión, que es lo más frecuente, ¿ya? Pero también puede darse pues en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el 10% de los pacientes con esquizofrenia pueden cometer intentos suicidas. Los intentos de suicidio fallidos deben hacer temer su próxima repetición. Y esto hay que tomarlo en cuenta al momento de que ustedes hagan la evaluación. Preguntar, ¿no?, si es primera vez o no el intento suicida, ¿no?, que ha cometido el paciente. Ahora, las ideas de suicidio pueden surgir secundariamente a una idea delirante. Y aquí ya estamos hablando, pues, a problema psicótico. Puede que el paciente que tenga ideación suicida no necesariamente sea por un problema de depresión, en el cual el paciente llega a esta decisión debido, pues, que percibe pues, que nadie lo quiere, que es inútil en la vida, ¿ya? Pero puede presentarse en otros cuadros, como por ejemplo en la esquizofrenia, ¿no?, en el cual el paciente, al pensar pues, que alguien le quiere hacer daño, ¿no?, que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, en esa desesperación, pues decide acabar con su vida, ¿no? Incluso en los mismos cuadros de depresión, esta puede ser tan intensa que también puede irse acompañando de una idea delirante, ¿no? A veces es tan intensa ya la idea de que es una persona sin valor, ¿no?, inútil, que llega ya a tener características delirantes, es decir, ¿no?, que el paciente no entra en razón, ¿no?, de que son ideas equivocadas, ¿no?, las que está teniendo. Esa es una característica de una idea delirante o de una delusión, ¿no? Eso ya ustedes lo habrán revisado en su teoría y en las prácticas, ¿no? La característica de una delusión o idea delusiva o idea delirante, ¿no? Esa capacidad de que son irrevocables, ¿ya? Por más evidencia que se le pueda dar a la persona que es una idea errónea, pues el paciente pues la sigue defendiendo, ¿no? Entonces, sí, también en los cuadros de depresión, ¿no?, en esos estados de melancolía, el paciente puede, en estas ideas de ruina que puede tener, ya pueden tener un contexto delirante, ¿no? Entonces, eso corresponde también evaluarlo, que nos va a ayudar para
tomar las mejores decisiones en beneficio del paciente también, ¿no? Ya sea en indicarle pues un internamiento o agregarle ya, aparte del antidepresivo, agregarle pues un fármaco antipsicótico, ¿no? Para poder romper estas ideas delirantes. Su origen más frecuente, ¿no?, el suicidio, es el deseo claro y terminante de morir. Eso también tienen que preguntar al paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con depresión, si tiene ideas de quererse matar, ¿no? Y, tomar en cuenta que si ya tiene un plan específico para realizarlo, ¿no? Esta idea tiene que ser captada por el evaluador, ¿no? Así cuando el paciente aún esté en una fase incipiente, ¿eh? Por lo tanto, siempre hay que preguntar esto, ¿eh? Sobre todo en pacientes con depresión. Uno de los errores frecuentes del médico que no es de la especialidad o el médico general es la creencia de que si se pregunta a una persona si se va a suicidar o se va a matar, es que se le está induciendo a la idea, ¿no? Y esto no es cierto, no es real, ¿ya? Más bien, la persona que tiene ideación suicida, muchas veces por vergüenza no lo dicen y están esperando que el médico le haga la pregunta, ¿no?, para que ellos puedan decirla. ¿Ya? Es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, si ustedes se van percatando, ya estoy entrando a lo que es la relación médico-paciente, ¿no? Que el médico tiene que mostrarse muy aperturado, muy protector hacia el paciente para que éste tenga la confianza, ¿no?, de sincerarse, ¿no?, y decir que sí, que tiene estas ideas, ¿no?, de quererse matar, ¿ya? Pero para eso es muy necesario que el médico pregunte. También tener en consideración que en todas las depresiones intensas existe el peligro de suicidio, por eso siempre hay que preguntar, ¿no? Cuando tengan frente a un paciente con depresión, ¿ya?, preguntar si tiene ideas de matarse. Si hubo intento previo, ¿no? Si el paciente se dice también, ¿no?, que han habido intentos previos, pues hay que indagar, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo?, ¿no? Eso se denomina la morfología del suicidio, ¿ya? ¿Qué fue lo que hizo? Tomó pastillas, fue con un arma de fuego, agarró pues el arma de fuego, ¿ya? Intentó cortarse las venas, intentó que sea atropellado, ¿no?, salir así despavoridamente, ¿no?, a la pista para que sea atropellado, intentó ahorcarse, ¿no?, intentó tirarse pues de un edificio, en fin, ¿no?, precipitarse, ¿no? Todo eso tienen que preguntar, ¿no?, porque eso también les va a ayudar para tomar las medidas de protección necesarias, ¿ya? A lo mejor me dice, sí, intenté suicidarme tomando pastillas. Bien, ¿y qué pastillas tomó? ¿No? Diazepam. ¿No? Muy bien, ¿y cuántas tomó? 2 pastillas. Entonces, ustedes ya saben ya que con 2 pastillas nadie se va a matar. Dormirá un buen rato, pero nadie se va a matar, ¿no? Entonces, se puede inferir de que en realidad a lo mejor no ha sido pues un intento, ¿no?, propiamente dicho, tal vez solamente una gesta suicida, ¿no? Gesta se dice
a aquella maniobra, aquella técnica que más que todo ha sido utilizada para llamar la atención para algún propósito. ¿Ya? Pero en realidad no es que haya tenido la idea, la idea de peso para quererse matar. Otro elemento que hay que tomarlo en consideración, perdón, es que los pacientes con depresión, por lo regular, si van a intentar suicidarse, van a utilizar métodos indoloros, ¿no? Y que sean rápidos. Toma pastillas, por ejemplo, ¿no? Se van a quedar dormidos y en un solo acto, pues, ¿no? Tomarse 100 pastillas de diazepam, ¿no? Que ya sería una dosis letal, ¿no? En una sola toma. No van a sentir mayor dolor, ¿no? O comprarse veneno, por ejemplo. Veneno para ratas, que sí les puede producir dolor, pero algo rápido. En cambio, los pacientes con esquizofrenia más bien utilizan métodos bizarros, ¿ya? Brutales, como dice acá, ¿no? Muy dolorosos, a veces, por ejemplo, prenderse fuego, ¿no? O hacerse cortes, pero ni siquiera pues con un arma pues que tenga filo, ¿no? ¿Ya? Golpeándose contra la pared, ¿no? Cosas así bizarras, ¿no? Y muy dolorosas, ¿no? Entonces, ante un paciente, ¿no? En que haya problemas de este tipo, ¿no? De suicidio, con ideación suicida, siempre tiene que anotarse en la historia clínica, siempre, ¿no? Y, eh, y anotar, pues, desde cuándo está, ¿ya? Con la ideación suicida, cuáles son sus planes que tiene, si ha habido antecedentes, es decir, intentos previos, cómo, qué cosa hizo, ¿ya? Por ejemplo, si dentro de su historial, ¿no? El paciente dice que ha tenido varios intentos de suicidio tomando pastillas, entonces ustedes van a tener cuidado cuando salga de alta en la cantidad de medicamentos que le van a recetar, ¿no? O encargarle a un familiar, ¿no? que maneje las medicinas, porque ya ustedes ya conocen en base a su historia de que es una persona que eh, de alguna otra manera puede utilizar, ¿no? Las pastillas para eliminarse. Las muertes por suicidio en las depresiones endógenas son 6 veces más numerosas que todas las demás juntas de etiología psiquiátrica, ¿ya? Entonces, toma en cuenta esto, ¿no? La causa más frecuente de depresión, perdón, de suicidio es por depresión, ¿ya? Pero eso también no hay que excluir a otras patologías psiquiátricas, ¿no? En el cual es conveniente o útil preguntar, ¿ya? Si tiene un suicida, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno de la personalidad emocionalmente inestable o borderline, ¿no? Que por lo regular son gestas suicidas lo que utilizan, ¿no? En este tipo de trastorno, más que intentos de suicidio. Pero de todas maneras es conveniente pues hacer una detallada evaluación para hacer el diagnóstico diferencial. Aparte del intento suicidio, otra alteración en el instinto de conservación son las automutilaciones, ¿ya? Que pueden surgir independientemente de la ideación suicida, ¿ya? E incluso tener otra finalidad, ¿ya? Estos pueden surgir como un beneficio o ganancia, ¿no? Como en las personas simuladoras, ¿no? Para
escapar, digamos, de alguna punidad, ¿no? Por algún delito que han cometido. Entonces, se autolesionan, ¿no? Para poder salir, pues, del ambiente en el cual están encerrados, ¿ya? O con intentos de obtener algún tipo de indemnización también, ¿no? Aquí ya colinda, pues, con problemas psicopáticos, ¿no? De personalidad, ¿no? Con un obrero que está trabajando, pues, en alguna fábrica y de manera intencionada se puede producir alguna mutilación, ¿no? De alguno de sus miembros, tal vez dedos, ¿no? Con la finalidad, pues, de obtener una indemnización, ¿no? Que pues ya sus gastos de manera permanente, ¿no? Como decía, eludir castigos, destinos peligrosos, cuando, esto se ve mucho en las guerras, ¿no? Cuando sabe el soldado que va a ir al frente, ¿no? De la batalla, pues pueden producirse, pues, autolesiones, ¿no? Para poder salir de esto, ¿no? ¿Ya? Otras situaciones para llamar la atención, ¿no? Para algunas personalidades, ¿no? Histriónicas, ¿ya? Y así llamar la atención posiblemente de la pareja, ¿no? De la familia, ¿no? Y producir lástima también, ¿no? En los cuadros de histeria también, ¿no? Problemas disociativos también, que es menos frecuente, ¿eh? Es menos frecuente. Puede producirse estas automutilaciones. Igual, ¿no? Así como en el suicidio, ¿no? En los pacientes con esquizofrenia, cuando se producen estas automutilaciones, también tienen este carácter absurdo, ¿no? Bizarro, ¿ya? Lo puede realizar con frialdad, indiferencia. Y esto es lo que se llama asimbolia para el dolor, ¿no? Como que no les importara el dolor que van a tener, ¿no? Por la automutilación que se van a hacer. Dentro de las funciones instintivas o alteraciones de las funciones instintivas también hay que ver, ¿no? Este ítem relacionado a las anormalidades de las tendencias de defensa y posesión del cuerpo y de las cosas. Entonces tenemos la indiferencia a los rigores de la intemperie y a las agresiones de toda clase. Una situación que ustedes a lo mejor han podido observar, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes con algún trastorno mental que están abandonados por las calles y ustedes los ven, pues, que están caminando, ¿no? Muchas veces bajo la lluvia o bajo el intenso sol, y el paciente está como si nada, ¿no? O sea, no buscan protegerse, ¿no? De esa intemperie que puede ser hostil, ¿no? No buscan una sombra, ¿no? O si está lloviendo, no se están protegiendo, o andan con una vestimenta inapropiada, ¿no? Para el clima, ¿no? A lo mejor está lloviendo, bueno, que en Lima, una garboa intensa, y la persona, en lugar, pues, de estar un poco más abrigada, ¿no? Utiliza una ropa para evitar que se moje, más bien anda, pues, con una ropa que más parece de verano, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta indiferencia se ve, pues, en pacientes con retardo mental y una demencia, ¿no? En el cual la persona, pues, no busca esa protección. En los cuadros de depresión severa también, ¿no? Bueno, en las situaciones en las cuales hay un problema a nivel de la conciencia, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Que el paciente puede estar en un cuadro de sopor o coma, tampoco. Es obvio que no va a buscar defenderse, ¿no? De la intemperie. En los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Que es el ejemplo que les he brindado, ¿no? Ustedes han podido observar, ¿no? Estas personas que están caminando por la calle, ¿no? Sin zapatos, ¿no? Por ejemplo.
Y lo que se ha podido observar, que de manera sorprendente, es que puede haber incluso hasta una resistencia para enfermarse. Ahí están días, meses, años así. No, no, no se contagian de nada, ¿no? Yo he visto una persona que con esquizofrenia, ¿no? Que está abandonada ahí por el distrito que yo vivo. Ya anda todo así harapiento, pues cochino. Y sin mascarilla, sin nada. Y el COVID ni se ha asomado por él, ¿no? Curioso, ¿no? Claro, no puedo afirmar que no haya tenido, ¿no? Pero lo más probable es que no lo haya tenido, porque sigue ahí abandonado por las calles, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí en este rubro tenemos también la propensión de lesionar el propio cuerpo, se muestra como una tendencia infantil. Esto me refiero, ¿no? En esas personas que constantemente se muerden las uñas, ¿no? Se comen las uñas o se hacen heridas en la piel, ¿no? Alrededor de las uñas, ¿no? O estarse hurgando en las fosas nasales, incluso hasta producirse sangrado, ¿no? Se rascan la piel, bien, hasta producir sangrado, ¿ya? Esto se ve mucho en personas, ¿no? Inmaduras, una personalidad inmadura, ¿no? Que lo usan o se expresa, ¿no? Este tipo de acciones en base a que no manejan adecuadamente sus emociones, ¿no? O en algunas personas, pues, sobre todo en los casos de retardo mental, ¿ya? A veces otros motivos, como el deseo de autocastigo, ¿no? Por ejemplo, en algunos fanáticos religiosos, ¿no? Que se colocan implementos, ¿no? En alguna parte del cuerpo, ¿no? Para sentir que este dolor, ¿no? Y como forma de expiar sus pecados, sus culpas, ¿no? No sé si ustedes leyeron el libro, ¿no? El Código Da Vinci, o vieron la película, ¿no? Ahora es más fácil ver la película que leer un libro, pero creo que la película no lo describen, pero en el libro sí, ¿no? El personaje de Silas, ¿no? Que utiliza un implemento, ¿no? En el muslo, ¿no? Uno de sus miembros inferiores, el cual tiene pues como púas, ¿no? Y que cada vez que esta persona quiere expiar sus culpas o no ha cumplido, ¿no? Con la orden que le han dado, se ajusta, ¿no? Se ajusta la correa, ¿no? De este dispositivo, ¿no? Produciéndole dolor, ¿no? E incluso heridas, ¿no? Con eso él ya expía sus culpas, ¿no? También se puede producir sin motivos, ¿no? Como en los cuadros de psicosis, de esquizofrenia, ¿no? Que el paciente se puede producir algún tipo de lesión, ¿no? Pero lo justifica de una manera, pues, sin mayor sustento, ¿no? Otra característica que se puede ver, ¿no? Es el desapego y la aversión a ciertos objetos de uso personal o de valor, ¿ya? Que se observan, ¿no? Sobre todo en los pacientes con esquizofrenia y la manía. A veces, o muchas veces, ¿no? Que llega el familiar, ¿no? Diciendo, doctor, así pues, ¿no? Mi pacientito, pues, ha regalado cosas de valor que teníamos en la casa, ¿no? Sin tomar en cuenta, pues, más que todo el valor o el significado emocional que tenían, ¿no? Objetos de la casa, ¿no?
Los ha regalado así como así, ¿no? O el paciente que está en la fase maníaca, ¿no? En trastorno bipolar, ¿no? Que también, ¿no? Como está eufórico, comienza a regalar sus objetos sin ninguna medida, ¿no? Entonces hay ese desapego, ¿no? Pero también puede ocurrir lo contrario, ¿ya? Que Honorio Delgado lo coloca así, ¿no? Como espíritu de economía, ¿ya? Que es el afán de guardar y coleccionar incluso objetos inservibles, ¿ya? Y esto también lo observan bastante en los pacientes con demencia, ¿no? Que comienzan a guardar cosas, ¿no? Comienzan a coleccionar cosas, ¿no? Que no van a tener mayor uso o mayor oportunidad para utilizarlo, ¿no? Sí. La justificación es, algún día lo utilizaré, ¿no? Servirá para algo, ¿no? Y se van llenando su casa, ¿no? De objetos que no sirven, ¿no? Hay en cable, ¿no? Hay un programa, no sé si lo seguirán viendo, o lo seguirán transmitiendo, que eran los acumuladores compulsivos, ¿no? Eran personas que tenían su casa llena de cosas que no tenían mayor uso, ¿no? No tenían mayor uso, pero ahí está. Ese es el espíritu de economía, ¿no? Y por último, ¿no? Lo que tenemos las alteraciones del instinto del hambre, ¿no? Entonces, todas las alteraciones patológicas de la ingestión de alimentos, aun cuando pueden deberse no a una anomalía del instinto, que sigue siendo normal, sino a una idea delirante, ¿no? Aquí abarca todas estas, ¿no? Cuando hablamos de alteraciones del instinto del hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, ¿ya? Estas alteraciones en la ingestión de alimentos no necesariamente se debe, ¿no? A una alteración en el instinto del hambre, sino que puede ir o puede ser a consecuencia de una idea delirante. Ojo con esto, ¿ya? Por eso la importancia cuando el paciente tiene baja de apetito, ¿no? O manifiesta que no tiene hambre, ¿no? Indagar, ¿no? Explorar el pensamiento, porque más bien puede ser a consecuencia de una idea delirante. A lo mejor el paciente estaba teniendo la idea de que lo quieren envenenar, ¿ya? Entonces por eso deja de comer. Entonces no es que haya una alteración en el instinto del hambre, sino que es a consecuencia, ¿no? de la idea delusiva, ¿no? Que lo quieren matar, le están colocando veneno, ¿no? En la comida y por eso deja de comer. La negativa a ingerir alimentos también se le llama sitiofobia, ¿ya? Esto muy relacionado a los cuadros de anorexia nerviosa. La polifagia, que es lo contrario a lo anterior, a la sitiofobia, ¿ya? Y, por ejemplo, en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Se puede observar que hay incluso, si bien comen, ¿no? Comen de todo, pero también pueden comer cualquier cosa. Incluso pueden engullir objetos, ¿no? Que pueden producir un peligro para su salud, ¿ya? Es decir, pueden comer, ingerir, ¿no? Piedras, monedas, clavos, llaves, agujas, cuchillas, en fin, ¿no? Cosas que pueden poner en riesgo su salud, ¿ya? Rara vez se puede presentar la rumiación, ¿no? Es decir, que regurgitan, ¿no? Lo que han estado comiendo, ¿no? ¿Ya? Es un síntoma bastante desagradable, ¿no? O personas que solamente están con la comida en la boca. Esto se ve bastante en personas con anorexia, ¿no? y bulimia, ¿no? Tienen el alimento en la boca y lo escupen, ¿no? Lo botan, ¿no? ¿Ya? La estereotipia alimenticia, que es el deseo de no comer más que un determinado alimento, ¿ya? O limitarse a un régimen absurdo. Esto se ve también en los cuadros de anorexia, ¿ya? La coprofagia, que es la tendencia a ingerir sus propios excrementos, ¿no? O las de otros. Esto se ve en cuadros ya de retardo mental profundo, por ejemplo, ¿no?
se ve este tipo de conducta, ¿no? Bastante desagradable también, ¿no? Verlo. ¿Ya? En las funciones de la excreción tenemos pues la enuresis y la encopresis, ¿no? Que es la emisión de orina y de heces sobre sí mismos. ¿Ya? Y aquí el evaluador no solamente tiene que valorar los motivos, el cual está produciendo esto, sino las causas, ¿no? Las causas de este fenómeno, ¿no? Los motivos me refiero a para qué lo hace, ¿no? Para qué es que este paciente se orina, ¿no? En sí mismo, sino también qué es lo que le está produciendo, ¿no? Hay que averiguar esas dos cosas. En la encopresis es frecuente que el enfermo también juguetee, ¿no? con sus deyecciones, incluso las ingieras que sería la coprofagia. Vuelvo a repetir, esto es bastante frecuente con el retardo mental profundo, ¿no? Y a veces es un signo temprano, la encopresis, ¿no? Cuando se presenta en niños, sobre todo en niños que ya después de haber conseguido, ¿no? el control de esfínteres, ¿no? Puede ser un signo temprano, ¿no? de que se esté presentando un cuadro psicótico en niños, ¿no? Hay que estar bastante atentos a esto. Muy bien. Esta es la bibliografía. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están presentes o? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Un ratito. El alumno Barrientos Bendezú se conectó. Barrientos Bendezú se conectó, ¿no? Ok. No, doctor, Bien, no se entonces conectó. nos quedamos ahí. El día lunes es el examen. ¿Ya? Habitualmente se hace el examen a las 2:40 de la tarde. ¿Ya? Ya se les estará enviando la programación a través de la plataforma. ¿Ya? Y al mismo tiempo, ustedes van a tener que abrir un Zoom con el cual el profesor va a poder visualizar, tienen que estar con la cámara prendida del Zoom, ¿ya? Para que el profesor pueda visualizar la presencialidad de ustedes, ¿no? Al momento de dar el examen, ¿ya? Muy bien, entonces eso sería todo conmigo. Doctor, Nos estamos viendo el día del examen. si pudiera enviarme sus diapositivas, por favor, para compartirlo con mis compañeros. Ya, ok. Ya, se lo voy a Gracias. enviar a usted. Ya, muy bien.